Mi nombre es Teresa Azcona, soy consejera delegada de Going Investment Gestión. Es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo. Yo soy economista, estudié en la Universidad de Zaragoza y cuando terminé la carrera entré a trabajar en la división de estrategia de Andersen Consulting. Un tiempo después me incorporé al Instituto Aragonés de Fomento, primero como técnico y luego como gerente del programa de financiación, y allí trabajé en distintos ámbitos, desde financiación de empresas, apoyo a emprendedores, creamos la Fundación Emprender en Aragón, creamos varias sociedades para la comercialización de vinos de la región. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y en el año 2000 me fui a otra compañía, a Going Investment, una sociedad de inversión privada, en primer lugar como directora de inversiones y miembro del Consejo de Administración, y en el año 2004 como socia y consejera delegada de una sociedad gestora de entidades de capital riesgo que se impulsó desde Going, y llevo allí desde entonces, es mi puesto actual. Mi experiencia en estos últimos años sobre todo ha sido toma de participación en compañías, fusiones, adquisiciones, desarrollo e implementación de planes de negocio en empresas. Actualmente estoy en 10 consejos de administración, llevo en consejos de administración desde el año 98 y ahora estoy en 6 compañías industriales y de servicios y en 4 compañías financieras, 3 de ellas supervisadas por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Factores de motivación. Para mí mi mayor motivación son mis seres queridos, es lo que me ilusiona y me hace tomar fuerza cuando me tengo que enfrentar a dificultades. Mis padres me apoyaron, alimentaron mi curiosidad, me inculcaron una cultura del esfuerzo y además me ayudaron a ver que los límites me los iba a poner yo misma, que el entorno siempre podía superarse con esfuerzo. En las 3 compañías en las que he trabajado he tenido jefes que han apoyado mi desarrollo profesional, han confiado en mí, me han ido dando cada vez más responsabilidades, me pusieron en un consejo de administración solo con 28 años y esto es una muestra de esa confianza, y yo no he sentido en ningún momento que me hayan tratado de forma distinta por ser mujer y madre, siempre me han dado esas oportunidades. Con mis mismas capacidades en otro entorno quizá no hubiera podido conseguir el mismo desarrollo si no hubiera tenido estos jefes. El entorno social más próximo a veces no entiende y no valora la ambición profesional en una mujer que es madre, y bueno, eso realmente puede llegar a ser una dificultad. Y por otro lado, no me he encontrado obstáculos muy explícitos en la carrera profesional, pero sí algunos, si queréis, más intangibles. Los horarios de reuniones, las oportunidades de networking son difícilmente compatibles con la maternidad, y bueno, pues eso realmente ha sido un obstáculo que ha sido complicado de gestionar. Respecto a los emprendedores, en todos estos años he visto que ser emprendedor es una actividad que te permite desarrollarte profesionalmente de una forma muy completa, y que es muy atractivo, como incluso forma de sentirte dueño de tu propio destino. Ser empresario tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Como ventajas realmente desarrollas una capacidad importante de resolución de problemas y puedes trabajar con autonomía. Entre las mayores dificultades que yo he visto estarían la sensación de soledad ante esa toma de decisiones difíciles y la posibilidad, la capacidad de delegar. De hecho, los emprendedores y los empresarios más exitosos que yo me he encontrado han sido aquellos capaces de motivar y de integrar a otras personas en sus equipos, saber delegar y saber entusiasmarles con una empresa en la que quizá no tienen tanta vinculación como la persona que la crea. Me gustaría compartir lo que he aprendido, compartirlo con humildad, porque muchas de las cosas que he aprendido ha sido equivocándome, y bueno, quizá los consejos que podría dar a otras personas sería pues que es importante armarse de paciencia y perseverancia,
que también considero que es fundamental no autolimitarse, porque los límites ya te vienen de fuera, no te los debes poner tú mismo. Otro aspecto que me parece muy importante es llegar a acuerdos en el ámbito familiar y personal, que dejar las cosas claras antes de que vengan las dificultades y los sacrificios. Otro punto que para mí ha sido relevante ha sido crear tu propia red, una red de soporte cercana, de personas de total confianza y con criterio, tanto hombres como mujeres, a los que poder acudir en un momento dado, bueno, pues para ayudarte en el desarrollo de tu carrera profesional, superar miedos, para tomar impulso. Bueno, y finalmente quizá otro consejo sería intentar ser coherente con una misma, no imitar actitudes masculinas para intentar conseguir los objetivos, al final tampoco pretender un trato distinto por ser mujer, intentar, bueno, pues que por encima de todo somos personas, también profesionales, pero sobre todo personas, y que todas nuestras dimensiones estén en armonía.